esta mañana tenemos una tercera entrega, ¿verdad? Así como estamos teniendo lo de las estatuas de la visión de Daniel, pues con este tema yo culmino mi participación, ya que bueno, estaremos fuera. Pero teníamos la primera predicación que tuvimos fue la de judíos, el pueblo de Dios, ¿verdad? Ese fue lo que hablamos hace 2 semanas. Semana pasada tuvimos gentiles, un pueblo sin Dios, y había ese signo de interrogación, ¿verdad? Ya también lo vimos. Pero en esta mañana vamos a tener ahora el mesianismo, y la pregunta es, ¿judíos o gentiles? Y realmente este tema, amados hermanos, nos lleva a poder, primero que nada, comprender algo que tenemos que entender nosotros. ¿Qué es el mesianismo? ¿Qué es el mesianismo como tal? Y dentro de este título de este tema, dice: el mesianismo es la creencia en la llegada de un Salvador o Mesías que transformará la sociedad y traerá justicia y redención. Realmente, amados hermanos, este mesianismo, ¿ustedes creen que ya se practicaba o no se practicaba? ¿Qué creen, que sí o que no? ¿Creen que la Escritura hable del mesianismo? Claro que sí, amados hermanos. Si nosotros nos damos cuenta, especialmente en los libros proféticos que tenemos en nuestras Sagradas Escrituras, están repletos de esas promesas, amados hermanos, profecías que de alguna manera pintan ese cuadro en el cual iba a llegar esa era mesiánica, y que también va a aquellos que no han entendido todavía esta parte o que no pudieron comprenderlo en su momento, mis hermanos, todavía siguen teniendo esa esperanza de un Mesías. Si nosotros nos fijamos en Isaías, predice justamente un rey justo y pacífico. Isaías 9, versículos 6 y 7, allí habla precisamente de ese príncipe de paz que dentro de lo prometido por parte de nuestro Dios por medio del profeta Isaías, iba a ser un príncipe que iba a establecer un reino eterno y que iba a traer justicia ¿para quiénes? Para las naciones. Esa es una parte. La otra, mis hermanos, en Miqueas también señala en dónde iba a nacer ese Mesías prometido por nuestro Dios. Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice Belblén, Efrata, ¿verdad? Ahí es donde menciona en dónde iba a nacer este Mesías, y que obviamente al lugar de su nacimiento iba a ser un futuro gobernante en Israel. Y la otra es el profeta Zacarías. Inclusive esta profecía se cumplió 6 días antes de la Pascua, amados hermanos, de la última Pascua de nuestro Jesucristo. 6 días antes se cumplió esta profecía conforme a lo que dice Zacarías capítulo 9, versículo 9 y 10, que dice que iba a entrar en un pollino, ¿verdad? Y todos lo iban a alabar. Entonces, lo que dice Zacarías en ese sentido, describe a este rey como un rey humilde que llega montado en un asno, un pollino, trayendo salvación y paz. Y la otra, la que tenemos nosotros conceptuada también, es lo que menciona Ezequiel 37. Si nosotros nos fijamos en Ezequiel 37, ahí habla de esa unificación de la casa de Judá, la casa de Israel, y bueno, donde esos huesos también se complementan, se encarnan, y después, con esa segunda venida de nuestro Jesucristo, le da ese espíritu para ese cuerpo que está muerto y en el cual se juntan todas las águilas. Pero en ese sentido, mis hermanos, vamos a ver también lo que dice el título del tema. Dice: judíos o gentiles. Primero que nada, ¿quiénes son los judíos, mis hermanos? ¿Quiénes son los judíos? ¿Nosotros somos judíos? Decimos espirituales, pero hay que tener bien conceptuado cuando contestamos judíos espirituales, mis hermanos, porque realmente judíos no somos. ¿Por qué? Porque un judío es un descendiente de un hebreo, o en este caso de una tribu de Israel, de las 12 tribus de Israel, una tribu de Judá, y cuyos habitantes eran llamados judíos en su tiempo, ¿verdad? Cuando el exilio babilónico, también lo mencionábamos, todos aquellos que tenían esa descendencia israelita, que procedían de una tribu de Israel, para darles
ahora sí que una unidad nada más, y porque en el tiempo del reino del sur solamente prevalecía la tribu de Judá, y por eso generalmente a todos, independientemente de la tribu que pertenecieran, se les conocía como judíos. A ellos, mis hermanos, es a los que en cierta forma se les refiere de esa manera y son conocidos porque tienen sangre, tienen descendencia judía. Y dentro de lo que dice la Escritura también, sabemos que ellos, y lo que vimos también en las predicaciones, ellos se van a salvar o no se van a salvar. Pues obviamente porque ellos esperan a ese Mesías, ¿verdad? Ellos esperan a ese Mesías en su segunda venida. Todos aquellos que cumplan conforme a lo que dice Romanos 10:5, ellos tienen esa esperanza de salvación. Ya lo mencionábamos en la escuela también junto con mi hermano Benjamín. Dice Romanos 10:5, porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciera estas cosas vivirá por ellas. El judío, independientemente de la tribu a la que pertenezca, siempre y cuando estén apegados a los mandamientos de nuestro Dios, cumplan con la ley, hagan todo lo necesario por cumplir, independientemente de sus tradiciones y costumbres, pero que estén cumpliendo con la ley, ellos tienen esa esperanza de poder ser levantados, de poder reconocer a ese Mesías y poderse salvar. Y la otra, amados hermanos, bueno, pues los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que en su momento, cuando se hace esa apertura, se abre la puerta para el gentil, amados hermanos, empiezan a guardar también los mandamientos de nuestro Dios, pero algo muy importante, creen en nuestro Señor Jesucristo. Los gentiles son todos los que fueron injertados en esa buena oliva, los que sin ser pueblo, mis hermanos, los que están sin esperanza y sin Dios en el mundo, ahora son injertados en esa buena oliva. ¿Y qué tienen? Pues esa esperanza. Entonces vemos Romanos 11, 17 al 20, perdón. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 11, versículos 17 al 20. Estos son los gentiles que han sido ingeridos en la buena oliva, y que dentro de esos gentiles pues estamos nosotros, pero ya no nos llamamos gentiles. Ahora, ¿cómo nos llamamos? Iglesia de Dios, correcto. Muy bien. Entonces dice Romanos 11, 17 al 20, que si algunas de las ramas fueron quebradas y tú, siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, antes teme. Entonces, en ese sentido estamos nosotros. Juan 10, 16, también hablando de esta parte, decía nuestro Señor Jesucristo, también tengo otras ovejas que no son de este redil, haciendo ver que aquellos que no eran pueblo también tenían que integrarse a ese redil, y en ese también dice, me conviene traer, a ellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, amados hermanos, en ese sentido, vemos cómo ya está dividido en estas tres partes, lo que son los judíos, lo que es el mesianismo, y los que éramos los gentiles, que ahora somos la iglesia de nuestro Dios. Pero, amados hermanos, a lo largo de la historia, estos judíos que fueron de alguna manera vedados de no reconocer a nuestro Señor Jesucristo, porque en su momento hubo judíos mesiánicos. ¿Quiénes son los judíos mesiánicos, mis hermanos? Los que aceptaron en su momento a Jesucristo. En este caso, ¿quiénes son? Los 144,000. Esos 144,000 que precisamente cuando está la predicación de Jesús, cuando está la instrucción con sus apóstoles y les dice vayan, ¿verdad? Y a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dice, no dice que quedó ninguna sin recoger, sino todos los que pertenecían a una tribu, en este caso 12,000 de cada tribu, fueron los que se injertaron en ese Israel de Dios, o en esas primicias que hablamos de los 144,000, mis hermanos, son
Todos eran de sangre israelita y ellos son los judíos mesiánicos en su momento. Todos los que creyeron en Jesús en ese tiempo. ¿Conocían de la ley de Dios? Sí. ¿Qué les faltaba? Conocer a Jesús, aceptarlo como su Salvador, aceptarlo como su Mesías, porque muchos de ellos no lo conocieron en persona, pero sí escucharon, por ejemplo, la predicación de Pablo, de Pedro, de Juan, de todos los demás apóstoles. Inclusive vemos, por ejemplo, con Santiago, ¿a quién les hablaba? A las 12 tribus de Israel. En su carta del apóstol Santiago también hablaba a las 12 tribus de Israel. Entonces, allí estaban ellos ya integrados en esos 144,000. Ellos son los judíos mesiánicos. Pregunta, no les voy a decir pregunta examen, porque eso más bien es a los obreros de la preparación ministerial, pero sí es pregunta para la iglesia. En el tiempo actual, ¿creen ustedes que haya judíos mesiánicos? Probablemente sí, que tengan descendencia judía, que pertenezcan a una de las 12 tribus de Israel y que en su momento lleguen a creer en Jesús. Puede haber la posibilidad, pero estos que estamos hablando, digo en lo personal, yo no conozco ninguno. Los que conozco son otro tipo de personas que se hacen llamar judíos. Y bueno, dentro de la historia del pueblo de Israel, les decía yo, hay algo que tenemos que darnos cuenta, y les decía que a través de la historia, el pueblo siempre ha tenido una figura de un Mesías que ha sido una fuente constante de esperanza, que es lo que esperan inclusive. Incluso el Hatikva, o el himno de Israel, que en su momento también llegamos a entonar. Bueno, tengo mis reservas sobre ese himno, mis hermanos. Ellos dicen que mientras palpite en el corazón, ¿verdad? Esa esperanza, dice y que sus ojos atisben Sión, dice ahí está, dice que no ha muerto la esperanza de tener una tierra, ¿verdad? Donde estén ellos allí. Pero ¿quién les va a dar esa tierra? ¿Quién les va a dar esa liberación? Pues obviamente hablan de ese Mesías. Dentro de lo que hablaba el tiempo de Maimónides, mis hermanos, dice que codificó creencias sobre el Mesías, dice que enfatizaba como un rol de que era un rey humano, que lo vemos en las profecías, que también vemos en Isaías, en Jeremías, y dice que donde todos los descendientes de David iban a tener un templo y que además reuniría a todos los que estuvieran exiliados en esta diáspora, como lo conocemos en el tiempo actual. ¿Hay movimientos mesiánicos? Sí. A lo largo de la historia han surgido varios movimientos mesiánicos en ese sentido, y que han pensado que ha llegado un Mesías. Inclusive han tenido un rabino en su momento, en el siglo XVII, que le llamaban Shabbatai Tzvi, en ese siglo, mis hermanos, donde pensaban ellos que será el Mesías por todos los aspectos que él tenía, por todas las cualidades y todo ello, y hasta el día de hoy siguen teniendo ellos ese pensamiento de que ya pronto vendrá ese Mesías. Y ya en el judaísmo moderno, mis hermanos, vemos a los diferentes ramas del judaísmo contemporáneo teniendo esa esperanza de un Mesías. Llámese judío ortodoxo, conservador, reformista, ¿verdad? Todos ellos tienen esa esperanza, pero entendemos que ellos lo siguen teniendo y lo siguen pensando así porque tienen un velo en el cual a nosotros, como gentiles injertados en esa buena oliva, bueno, pues nos convino, ¿verdad? Porque nos dio esa oportunidad de poder tener ahora sí ese derecho de ocupar un lugar siendo parte del pueblo de Israel, en lo que les mencionaba yo, en la parte espiritual. Ahora bien, dentro de lo que nosotros estamos hablando y por qué estamos tratando este tema, es que hay que hacer notar que en la actualidad existen ciertos grupos religiosos que han adoptado costumbres propias del pueblo de Israel, y en ese sentido pues celebran las fiestas, y no nada más las que nosotros celebramos, lo que es Pascua, Pentecostés, Cabañas, el sábado, sino que también celebran el Rosh Hashanah, el Yom Kippur, todas las demás celebraciones que celebra el judío carnal en la actualidad. Ellos también pretenden celebrarlas, y en ese sentido, bueno, pues están tratando de representar una doctrina apegada al judaísmo, no siendo judíos, y confunden, amados hermanos, de esta manera a la gente,
y la verdad es que en el tiempo actual han ganado muchísimos adeptos. ¿Qué podemos decir? ¿Saben lo que significa o lo que es una apropiación cultural? ¿Saben lo que es una apropiación cultural? No sé si Estela, ahí está. Eso es lo que es la apropiación cultural. Dice, la apropiación cultural ocurre cuando elementos de una cultura minoritaria son tomados y utilizados por miembros de la cultura dominante, a menudo sin comprender o respetar su significado original. En el contexto mesiánico, esto se manifiesta cuando grupos no judíos adoptan símbolos, rituales, terminología judía, presentando su fe como una forma auténtica de judaísmo. Esto puede diluir el significado de las tradiciones judías y borrar la identidad judía única. Entonces, en la actualidad, amados hermanos, digo en la actualidad, pero estamos hablando realmente que en los años 60 para acá, empezó a haber un movimiento en el cual se empezaban a denominar mesiánicos o judíos por Jesús. En este caso, mis hermanos, nosotros nos damos cuenta que hay que darle a cada quien su lugar. Nosotros reconocemos que Israel, ¿quién es? El pueblo escogido por Dios, ya lo decíamos, Deuteronomio 7. Dice que no porque fueran los más grandes ni los más poderosos, sino porque Dios amó a ese pueblo y por eso lo tomó como pueblo suyo y le confirió justamente la Torá, esos mandamientos, mis hermanos. Y por eso los respetamos, decía nuestro hermano Benjamín. En ese sentido, nosotros debemos respetar, y también lo comentaba nuestra hermana Betsy, debemos de respetar a los judíos en cuanto a sus costumbres, en cuanto a sus tradiciones y también en la forma en cómo llevan los mandamientos de Dios, porque en su momento, referente a su actuar, referente a su comportamiento, ellos serán levantados y podrán tener esa esperanza de reconocer al Mesías en su momento. Entonces entendemos que ellos tendrán su parte y tendrán una forma en la cual serán reconocidos por nuestro Dios y serán justificados. Eso es, no los podemos hacer a un lado, ni tampoco los podemos hacer a un lado como lo que leíamos en Romanos 11, ¿no? 11:20 dice, no te jactes contra las ramas. Ellos tienen esa situación y tendrán en su momento también esa oportunidad. Y les decía yo, nosotros como gentiles o como pueblo ingerido, también tenemos ahora lo que debemos de hacer. Tenemos ciertos mandamientos, ciertas ordenanzas que cumplir. ¿Para qué? Para estar en el lineamiento y pertenecer a la iglesia de nuestro Dios. Pero les decía que hay un movimiento religioso que surgió en los años 60 y ellos empezaban a enseñar conceptos más que judíos, judaicos, lo vamos a decir de esa manera. Y que en su momento también el apóstol Juan lo mencionó en lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 9 o Apocalipsis 3, versículo 9. Y esto sí es importante que nosotros lo consideremos, amados hermanos, porque no hace mucho que también tuvimos ese contacto, ¿verdad?, con este tipo de personas en los cuales pues debemos de tener mucho cuidado nosotros. Debemos de cuidar a la iglesia porque muchas veces nos podemos llegar a ¿qué? A sorprender, a confundir inclusive y a pensar, bueno, entonces está bien lo que estamos haciendo nosotros como iglesia o realmente requerimos usar de un talit, usar de una kipa, circuncidarnos, hablar en hebreo, dejar de decir Jesús y mejor decir Yeshua Meshiach, o en vez del Espíritu Santo el Ruach HaKodesh, o empezar a hablar con esos términos hebraicos, mis hermanos, en los cuales definitivamente dice la Escritura que eso no nos va a salvar. Dice Apocalipsis 2:9, dice así, yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Y el capítulo 3 también habla exactamente de esta misma situación. Dice, versículo 9, capítulo 3 de Apocalipsis, he aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí, yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. ¿De quiénes estamos hablando? Fíjense cómo ya desde aquel tiempo
Ya había aquellas personas que confundían o que se confundieron ellos mismos y querían arrastrar a otros en esa confusión. La mejor muestra la podemos ver inclusive en Gálatas, capítulo 2, capítulo 3, donde Pablo está inclusive hablando y altercando con Pedro por esa situación. Dice, primero estás con los judíos y actúas como judío. Después estás con los gentiles y actúas como gentil. Dice, ¿por qué? ¿Por qué actúas de esa forma? ¿Por qué inclusive cuando estás con los judíos les das la razón de que deben de circuncidarse los gentiles? Y a los gentiles les hablas diciendo que no hay necesidad. Entonces, dentro de esta parte, amados hermanos, empieza a haber una confusión. Y Pablo mismo entonces empieza a decir, si viniese un ángel o alguien a anunciaros otro evangelio, dice, no le creáis ni consistáis con él. Al contrario, sea anatema, sea maldecido. ¿Por qué? Porque ya había personas que dentro de esa situación que no eran judíos, pero se sentían judíos e inclusive eran prosélitos también del judaísmo, pero ellos no podían inclusive participar de las cosas que hacían los judíos. Y había esa confusión. Y entonces, en ese sentido, mis hermanos, hablando de en ese sentido, les decía yo, en el tiempo actual hay personas que la primera situación que llegan a hacer ellos, los vamos a identificar, es porque traen a cualquier hora del día símbolos judaicos, ¿verdad? Traen su playera con la menorá o con la estrella de David, o traen su talit, traen sus filacterías, traen aquí como un cinturoncito donde traen esas filacterías que hasta dicen, bueno, ¿y ese lacito de qué será? O ese mecate que traen. No, es como son filacterías que ellos ya portan, traen inclusive a veces traen su kipa, se dejan crecer la barba y empiezan a tener ciertos comportamientos y obviamente términos judíos, digo términos hebreos en este caso. Y les decía yo, una de las primeras cosas que empiezan ellos a comentar es que ellos tienen sangre judía, aunque sea en un menor grado, porque argumentan que por medio del apellido ya viene de aquellos judíos que en su momento llegaron a la Nueva España y que esa descendencia pues empieza a argumentar esta parte, mis hermanos. Por ejemplo, fíjense cómo dice, si su apellido termina en EZ, ¿verdad? Por ejemplo, Gutiérrez, Hernández, dice que sus raíces son judías, por lo que empiezan a cambiar incluso su nombre, se empiezan a llamar Dan ben Abraham, Joseph ben Abraham, ¿verdad? O Joseph ben David, dice, siendo que son mexicanos, cubanos, argentinos, son de otro país, que nada tiene que ver con esa situación, pero ellos argumentan esto. ¿Por qué? Porque la palabra o el término EZ significa hijo de López, por ejemplo. ¿Qué podríamos decir de López Obrador? Dice, no, pues es hijo de López, ¿verdad? Que de hecho es lo que significa. Ustedes sabían que en Islandia los apellidos no son así como nosotros, que dices Palma, Torres, Rodríguez. No vaya a decir que es judío, hermano, mi hermano Rubén. Pero en ese sentido, por ejemplo, en Islandia, cuando el hijo es, como en este caso, la descendencia, el hijo es varón, ¿verdad? Y su papá se llama John, el apellido del hijo es Johnson. Y cuando es hija y su papá se llama John, ¿cómo creen que sea el apellido de la hija? John Daughter, o sea, hija de John. Sí, o sea, aunque sean hermanos, no llevan el mismo apellido, nada más dice Johnson, hijo de John. Y acá, John Daughter, hija de John. No llevan el mismo apellido, pero son hermanos. Pero esa es una costumbre que tienen, por ejemplo, en Islandia. Pero no por eso, mis hermanos, vemos que pues, es nada más una tradición, es una costumbre del lugar y que en este sentido, pues, hablando en esta parte de los que se dicen que son judíos y no lo son, bueno, les decía, de inicio hablan, esa es su plática principal. ¿Tú sabías que nosotros tenemos sangre judía? No, ¿cómo? ¿Por qué?
es que si tu apellido termina con EZ, puede que tus antepasados que llegaron aquí a la Nueva España hayan sido judíos. Porque acuérdate que, por ejemplo, con Cristóbal Colón, ¿cuántos judíos? Es más, Cristóbal Colón era judío. Nada más que tenía otro nombre y para que no lo engañaran. Acuérdate que en ese tiempo había esta situación con la persecución a los que eran judíos, los obligaban a que se convirtieran al catolicismo, al cristianismo, y entonces muchos por ellos fueron reconocidos como marranos, pero realmente era nada más una pantalla, porque ante la sociedad española aparentaban ser católicos, pero ellos en sus casas tenían su pequeña sinagoga, su pequeña lugar donde tenían sus rezos y todo ello, y ellos seguían llevando su judaísmo de esa manera. Y muchos, para precisamente escapar de ello, vinieron en aquellos barcos cuando Cristóbal Colón empezó a venir para acá, para América, y muchos se quedaron aquí, y de ahí por eso entonces nosotros reconocemos que podemos tener sangre judía. Y ese es el argumento que dan. Pero realmente, mis hermanos, si eso fuera así, pues imagínense, ¿no? No tiene un sustento realmente científico, sino nada más está basado en suposiciones. Otra situación más, tratan de imponer o decir que es importante que, como esas raíces judías, pues debemos de hablar hebreo. Debemos de dejar de llamar a Jesús así, tal cual, y le debemos de llamar ahora Yeshua. ¿Por qué? Porque en el español, la J obviamente es válida, pero en el hebreo no existe la J, existe la Yod. Y por eso nosotros no le debemos de decir Jesús, le debemos decir Yeshua. Pero, amados hermanos, esto también es una cuestión de traducción. Si, por ejemplo, su servidor se fuera a Estados Unidos, ¿cómo creen que me dirían a mí? ¿Cómo dice mi hermano Josué? Jesús, tal cual. No me dirían Jesús, no, me dirían Jesús, porque inclusive a los Jon o a Josué, ¿cómo les dicen en Estados Unidos? Joshua, Joseph, ¿verdad? Entonces, realmente es en relación con la traducción del lugar a donde estamos. Y la otra es porque dicen que es importante el hebreo para poder ser salvos. Y dentro de esto nosotros nos damos cuenta que no es así. Ellos no aceptan, inclusive yo recuerdo a esta persona que llegó aquí, él decía, ustedes denme oportunidad de ser su líder y verán que nosotros vamos a hacer una iglesia enorme, yo les voy a llenar la casa de oración, les voy a llenar esto. Nada más dejen que yo los dirija. ¿Realmente necesitábamos que una persona nos dirija? No, amados hermanos. Nos dirige nuestro Dios, nos dirige nuestro Señor Jesucristo por medio de todo lo que nos enseñó. Y en este caso les decía, el hebreo no es algo importante para ser salvos. Como algo cultural, sí. Como aquel que aprende chino mandarín, aquel que aprende inglés, aquel que aprende otro idioma, es bueno. No está negado para nosotros, inclusive el querer aprender hebreo para algunas cuestiones de etimología, pero para que esto nos lleve a una salvación, eso es totalmente falso. Y el empezar ya a utilizar, les decía yo, talit, filacterías, todo como lo que lo hace el judío en cuanto a sus tradiciones y costumbres, porque eso realmente es lo que hace el judío, hablando en relación con el dejarse crecer la barba. La mujer en todo tiempo tiene cubierta la cabeza también en ese aspecto. Entonces debemos de dar nosotros cuenta que esto no es algo que sea un mandamiento por parte de nuestro Dios. Y les decía yo, inclusive el mencionar a nuestro Dios, ellos dicen que no le debemos de decir Dios, que ese no es su nombre, y es correcto. En eso damos la razón, no nada más a estos mesiánicos y a cualquier persona que diga que Dios no es el nombre de Dios. Realmente no es su nombre. Es como lo identificamos nosotros, e inclusive lo identificamos por sus atributos: el todopoderoso, omnipresente, omnisapiente, omnisciente, invisible, tiene aceidad. O sea, todo eso sí, así es como lo conocemos y lo reconocemos. Y nosotros nunca hemos dicho que el nombre de Dios sea Dios, sino es como nosotros lo conocemos.
es como nosotros lo identificamos. Pero ¿qué llega a pasar cuando empezamos a ver a algunos hermanos que inclusive la palabra Dios ya no la escriben inclusive completa? Le ponen una D, un guión o S. Porque dicen que es impronunciable y también no lo podemos escribir. Entonces, ese tipo de pensamientos de alguna manera son equivocados, mis hermanos. Y esto justamente hablaba Pablo a los de Filipo, capítulo 3, versículo 3 de Filipenses. Hacía ver esta parte en el cual les decía, es importante que nosotros sabemos que nuestra circuncisión o nuestra forma de ser ingeridos en esa buena oliva es por medio de la parte espiritual. No tiene que ver con la cuestión carnal, ¿verdad? Y ellos dicen que ellos ya se circuncidaron. Fíjense que yo en alguna ocasión, bueno, no, sí, en algún tiempo, trabajé yo para judíos. Yo trabajé en el monte Sinaí, ahí en la Ciudad de México, por las lomas. Era un salón de eventos de judíos, ¿verdad? Y escuché en una ocasión a un compañero y dice, fíjese que yo estoy circuncidado. Dice, le dice uno de los que estaban ahí, un judío, dice, ¿eres judío? Dice, pues no sé, pero estoy circuncidado. Dice, pero te circuncidó un médico, un minián, junto con un minián, y todos estuvieron allí para que tú pudieras ser circuncidado, o desde el 8º día, o cómo fue. Dice, no, de chiquito tenía problemas con mi miembro, dice, y mis papás me circuncidaron. Dice, no, pues ya se empezó a reír. Dice, no, dice, eso no te convierte en judío. Dice, para ser judío debes adoptar, debes aceptar las costumbres judías y obviamente los lineamientos que nosotros tenemos. Y incluso les hacen una pregunta, se les hace una pregunta en la cual dice, ¿qué estás dispuesto a hacer por Israel? Y cuando contestas adecuadamente, obviamente te dicen, adelante. Cuando tú contestas, estoy dispuesto a dar mi vida por mi nación, por un judío, dar mi vida, dar mi alma, dar todo. Entonces dice, entonces si eres, pues ahora sí que adecuado para poder convertirte al judaísmo. Pero dentro de esa explicación que le dio a él, pues obviamente pues nos dio risa a la mayoría. Dice, pues, o sea, no porque sea circuncidado, por una cuestión de pequeño, por una cuestión de sanidad inclusive. Hay muchos hermanos que en su infancia pues fueron circuncidados en ese sentido, y no por ello quiere decir que seas ya judío. Incluso hay personas que en ese sentido, con esta corriente religiosa, se circuncidan ya en etapa adulta, pero no lo hacen frente a lo que les decíamos, un grupo de rabinos con todos sus testigos y todo ello. Y no quiere decir que por ello sean judíos, sino que inclusive, les decía yo, obligan o tratan de buscar que los demás se circunciden en ese sentido. Y por eso les decía la cita de Filipenses 3:3, porque dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, nuestra circuncisión que nosotros tenemos, y lo hemos dicho como iglesia de Dios, ¿de qué tipo es? Espiritual, y se realiza por medio del bautismo. Entonces, eso no tiene nada que ver con nosotros en cuanto a esta parte de ser falsos judíos, mis hermanos, porque realmente es eso. La otra dice que nosotros debemos de probar a quienes, a los espíritus, si son de Dios. Les decía, tuvimos ya la oportunidad de tener esa anécdota, ¿verdad? Ya pudimos platicar con un tipo de estas personas, y que de alguna forma su forma de comportarse, su forma de hablar, su forma de no escuchar inclusive, pues nos hace ver que son personas que creen tener la verdad absoluta y que creen tener un liderazgo dentro del cual pues no existe nada de humildad. Dice primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, lo siguiente, que nosotros debemos de probar a quienes, a los espíritus, si son de Dios. Y precisamente hablando de la escuela, se comentaba, ¿será malo tener tradiciones dentro de la iglesia? No, no es malo. De hecho, el apóstol Pablo, les decía yo en alguna ocasión, utilizando esa
parte filosófica de Menandro, decía que no nos equivoquemos, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nosotros como iglesia tenemos tradiciones, tenemos costumbres que son buenas y que en algún momento determinado nos llevan para tener una mejor unidad, y que también mencionaban, dicen, bueno, por ejemplo, las flores, es una costumbre, es una tradición. Bueno, realmente es una situación en la cual en algunos lugares lo planteamos como una buena costumbre porque es un ornamento. Tácitamente es un ornamento. ¿Puede pasar algo si no hay flores? No. ¿Puede pasar algo si hay flores? No. La iglesia se ve bonita. Pero también, como decían, hay que argumentar ciertas cosas por las cuales no tenemos flores y por las cuales sí tenemos flores, pero que eso no nos lleve a nosotros a inclusive tener problemas pues, ¿cómo será?, de convivencia. Porque hay hermanas, de verdad, que sí me ha tocado. Hay hermanas que hasta se molestan. Y hermana, ¿por qué no trajo las flores? Es que debió haber traído las flores. Y a veces se enfrascan en ese tipo de contiendas que no nos llevan a nada. Entonces, esas son tradiciones, son bonitas, son costumbres, les decía yo, pero no pasa nada si se dejan de ejercer en un momento determinado. Y la otra, les decía yo, por ejemplo, el saludo. ¿Será bueno siempre saludarnos? Claro que sí. Eso demuestra fraternidad, eso demuestra integración. Entonces, es bueno tener esa costumbre como iglesia. La otra, amados hermanos, darnos la bienvenida, el compartir el pan, el preguntarnos cómo estamos. O sea, hay costumbres que de alguna forma siempre nos llevan a algo bueno y eso no hay que perderlo. Pero les decía, eso conforme a la iglesia, pero ya conforme lo lleva el judaísmo, eso es otra situación muy diferente en la cual, les decía yo, es importante que nosotros aprendamos a detectar. ¿Por qué el judío usa el talit? ¿Por qué el judío usa las filacterías? Por lo que nuestro Dios recomendó en un momento determinado. Porque era muy dado ¿a qué? A olvidarse de nuestro Dios. Y porque esos mandamientos en su momento tenían que estar recordados constantemente y por eso tenían esas filacterías en sus brazos, dice en su frente. Y para ello era importante tener esos mandamientos en su recuerdo. El tener que poner una mezusa en su casa. Eso es lo que hace el judío. Pero el mesiánico trata de imitar todas esas costumbres, todas esas tradiciones que también tiene el mesiánico, pensando que con ello puede llegar a impactar aún más. Y realmente es lo que llega a pasar. Hay hermanos que sí se llegan les decía yo, a impactar por escuchar a una persona hablar hebreo, por tener a alguien cerca escuchando hebreo y teniendo toda esa indumentaria. Pero les decía, mis hermanos, dice la Escritura que hay personas que pueden estar disfrazados con piel de oveja, ¿verdad? Pero por el fondo son lobos rapaces que intentan trastornar inclusive a los escogidos. Y esa situación, mis hermanos, nos ha llegado a pasar, les digo, no nada más aquí en Querétaro. Allá en Guerrero tuvimos muchos problemas con la situación de los mesiánicos. Y algunos hermanos sí se llegaron a confundir en esa parte. ¿Por qué? Por toda esa situación de que piensan que son judíos, pero realmente no lo son. Y entonces empiezan a adoptar ciertas ideas, ciertas tendencias. Ya no saludan de paz a voz, sino ahora ¿cómo saludan? Shalom, 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 shalom leja, shalom laj. O sea, todas esas terminologías que de alguna manera dices, pues me siento como que más apegado al pueblo de Israel, pero realmente no es así, no es lo correcto. Dice Tito 1:14 que nosotros no debemos de atender a fábulas judaicas y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Aquí Pablo está advirtiendo a Tito en relación con esto. Dice, tienes que estar atento, tienen que velar. Nosotros como iglesia tenemos de estar atentos. ¿Por qué? Porque les decía yo, muchas veces podemos llegar a tener una persona que tiene esos pensamientos, que tiene esa idea y que inclusive quiere trastornar a la iglesia de nuestro Dios, y por eso debemos de estar atentos. ¿Para qué? Para no caer en ese error y que de algunos falsos maestros que están confundidos en este aspecto, mis hermanos, tienen opiniones equivocadas, inclusive sin analizarlas a la luz de la Biblia. Entonces, por eso es importante que nosotros lo hagamos de esa manera. Otros tienen esa idea de poder tener liderazgo, pero ya es por una cuestión económica también. Entonces, por eso es importante que nosotros estemos al pendiente.
Nuestro Señor Jesucristo lo mencionaba en Marcos, capítulo 13, versículo 22, que debíamos de tener ese cuidado. Marcos, ¿qué les dije? 13, 22. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales y prodigios para engañar, si se puede hacer aún, ¿a quiénes? A los escogidos. Así que en ese sentido, la recomendación que se daba era esa. Los discípulos también le preguntaban a nuestro Señor Jesucristo que cuándo iban a ocurrir todas estas cosas, Mateo 24, y él empezaba a decir, porque se levantará nación contra nación, ¿verdad? Hablará o irán de pestes, guerras, rumores de guerras. Van a venir falsos mesías, falsos cristos. En este caso quiere decir esa parte. Dice, pero no hagáis caso. Estamos en esos tiempos justamente, amados hermanos, en los cuales nosotros entendemos que sí existe el mesianismo, sí, existe el mesianismo. Nosotros en su momento esperamos también esa segunda venida. El judío en la carne, en el tiempo actual, espera a ese Salvador, espera a ese Mesías. En su momento, todos esos que fueron convertidos a nuestro Señor Jesucristo, esos 144,000, también fueron judíos mesiánicos en su momento. Los apóstoles fueron judíos mesiánicos. Entonces, sí hay que entender que eso es lo que es el mesianismo, amados hermanos. Pero dentro de lo que es el judío en su parte y lo que le corresponde. Y el gentil convertido en nuestra parte lo que nos corresponde. Entonces, por eso es importante que tengamos siempre presente que Dios no necesita que nosotros utilicemos cierta vestimenta o que hablemos de cierta forma para poder inclusive ser aceptados delante de nuestro Dios, mis hermanos, porque incluso nuestro Dios se lo decía al profeta Samuel. Primer libro de Samuel habla en relación con esta parte, donde le decía que no mirara el exterior. Dice primer libro de Samuel 16:7, hablando en este aspecto, que nosotros por eso vemos que estas personas tienen una necesidad, están ávidas de ser reconocidas, de ser notadas. No sé si a ustedes les ha pasado que alguien que quiere ser notado, ¿en qué lo hace? Siempre en la vestimenta, ¿no? Para hacer volteas a verlo porque lo volteas a ver. Y aquí lo que dice nuestro Dios a Samuel, dice, les dice el 7, ¿verdad? Les dije 16:7. Primer libro de Samuel 16:7 dice así. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Y en ese sentido nosotros tenemos esa misma situación, amados hermanos. ¿Qué es lo que mira ahora nuestro Dios en el tiempo actual? Nuestro corazón, la parte espiritual, nuestro comportamiento, lo que pensamos, cómo hablamos, pero cómo hablamos en relación de dejar nuestra pasada manera de vivir en cuanto a torpes palabras, no hablar la cuestión del hebreo, les decía yo, porque si eso hubiera sido, les decía yo desde un principio, ¿quién hizo la confusión de las lenguas? Dios. ¿Cuál fue la intención? Realmente, si analizamos esa parte de Génesis, ¿ustedes creen que el hombre hubiera llegado hasta el tercer cielo donde está nuestro Dios? O sea, pensando en esa situación, porque eso es lo que se dice, ¿no? Dice, y viendo esa soberbia, dice, y empezó a confundir las lenguas, porque estaban construyendo esa torre. Y de hecho lo que significa Babel es confusión. Entonces, si nosotros analizamos realmente, ¿por qué habrá habido esa situación? Y pensando ahora en el plan de nuestro Dios, y pensando en todo lo que vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 7:9, dice, toda suerte de ¿qué? De lenguas. Ya estaba todo conceptuado por nuestro Dios, de que el original, que el hebreo, como hablaban en un principio, iba a ser una lengua más de todas las que iba a haber en la humanidad.
y que todos teníamos derecho ¿a qué? A conocer de nuestro Dios. Si nosotros nos damos cuenta también en la historia, cuando se cambió esa Torá al griego, porque es otro argumento. ¿Se acuerdan qué pasó con Alejandro Magno? La biblioteca de Alejandría, el lugar de Alejandría. Todo empezó con Filadelfo, ¿verdad? Con su papá, el cual le gustaba adquirir conocimiento, le gustaba esa sabiduría que emanaba de todas las naciones. Y entonces, de ahí surge la Septuaginta. ¿Por qué la Septuaginta? Porque escogieron a 72 ancianos para que tradujeran del hebreo al griego esa Torá. ¿Y qué creen? Que justamente esos 72 ancianos, todos coincidían perfectamente en cada palabra, en cada coma, en cada acento, en la traducción. No hubo ninguna variación. Es algo increíble, ¿no? Pero ¿quién provocó que también existiera esa situación? Nuestro Dios. Entonces de ahí vemos cómo ha de alguna manera evolucionando diferentes traducciones y ha llegado la palabra de nuestro Dios a diferentes lugares. Pero ahora lo que tenemos que hacer es lo que ese etíope le preguntaba, más bien Felipe le preguntaba al etíope: ¿entiendes lo que lees? Les decía que la Biblia es la que tiene mayor número de traducciones. Les decía yo que hay más de 5,000 traducciones de las Sagradas Escrituras. Y decimos, ¿habrá 5,000 idiomas diferentes? Pues sí. Imagínense, para hablar 5,000 traducciones, obviamente hay 5,000 tipos de lenguas diferentes. Pero ahora lo que debemos de hacer, o lo que debemos de entender, es que falta que se entienda esa escritura. Que se entienda lo que Dios quiere dar como mensaje a todas las naciones, que es poder comprender que hay que guardar sus mandamientos, que hay que obedecer, que hay que seguir ciertos lineamientos. Porque decía, para poder leer, podemos leer diferentes idiomas, pero para poder entender lo que le decía Felipe a ese etíope, ¿entiendes lo que lees? Pues como si no hay quien me lo explique. Y no porque hablara de otro idioma, sino porque la palabra de nuestro Dios es tan profunda que requiere que alguien nos enseñe. Y en ese sentido, por eso es importante que nosotros veamos el ser judío mesiánico o el convertirte en mesiánico en el tiempo actual es un error muy grande, porque la Escritura solamente habla de ¿qué? Judíos y gentiles, o en este caso, judíos y la iglesia de Dios. Es lo que habla. Pero también vemos que hay multitud de ¿qué? De ideologías, de pensamientos religiosos que han tergiversado realmente la verdad. Por eso es importante que nosotros, les decía yo, nosotros tomemos en consideración todo esto y que no hagamos caso de lo que llega a acontecer en nuestro entorno, que no nos dejemos de alguna manera encantar o impactar por este tipo de personas que de alguna forma, les decía yo, no son judíos y tampoco son gentiles, porque no quieren ser gentiles, no quieren convertirse a nuestro Dios de la manera en la que nos corresponde. Entonces, dice judíos mesiánicos, movimientos mesiánicos gentil que dice ser judío, comunidades de gentiles que se creen judíos, argumentando que proceden de una tribu perdida de las tribus de Israel. Ese es otro argumento que dan. Pero les decía yo, cuando nuestro Señor Jesucristo manda a sus discípulos a ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿habrán entrado todas esas 12 tribus a esos 144,000? Sí. Todos eran judíos de diferente tribu. Ya no hay ninguna tribu perdida como pudiéramos argumentar, o como pudieran ellos argumentar en un momento determinado. Ya nada más queda esa iglesia de nuestro Dios para poder ser adheridos. Y en ese sentido les decía yo, creen que Jesús, Yeshua, es el Mesías judío. Mientras mantienen prácticas y tradiciones judías, buscan vivir una vida judía completa con la creencia en Jesús como Mesías. Pero obviamente utilizando también esos términos hebreos.
Casos de estudio, grupos mesiánicos contemporáneos. Aquí está. Fíjense cómo ha llegado a pasar. Hace algunos años, no sé si mis hermanos que vivían en Naucalpan les haya llegado a acontecer, porque justamente cerca de Naucalpan, entre Cuautitlán y Naucalpan, había una denominación religiosa que se llamaban Alianza Mesiánica. Y ahí había muchos que se llegaban pues ahora sí que andaban congregándose en varios lugares y que inclusive entraban a sinagogas, se hacían pasar por judíos, porque pues tenían esos términos hebraicos y todo eso, y pues es como llega a pasar a nosotros en el tiempo actual. Alguien que estudia muy bien el inglés puede llegar a pasar como un estadounidense nativo, ¿no? Dependiendo la forma como lo hables, dice, pues tú eres de aquí, ¿no? Pero realmente pues no, dice, pues yo nomás aprendí bien el inglés. Entonces, aquí en este sentido dice que existen numerosos grupos mesiánicos con diferentes enfoques y grados de observancia. Algunos operan con gran discreción, mientras que otros son más abiertos en su proselitismo. Se han documentado casos en los que estas organizaciones han utilizado tácticas engañosas para atraer a judíos y a miembros de la Iglesia de Dios, presentándose como parte de la comunidad judía mientras promueven creencias cristianas. En este caso, la confusión que llega a existir acá con nosotros como iglesia es que, pues sí dices, el argumento que me das a lo mejor es válido al decirme, tengo que aprender a hablar hebreo, dejar de pronunciar a Jesús como Jesús y empezar a decir Yeshua, y empezar inclusive en vez de decir Dios, a decir Elohim. Pero todo esto es, les decía, conforme a esta creencia equivocada de que el idioma nos va a salvar, o inclusive la vestimenta. Nosotros entendemos, y como iglesia lo entendemos así, mis hermanos. Gálatas 3:28 dice que no hay judío ni griego. En Cristo somos todos uno solo, somos unificados. ¿Llevamos el evangelio más allá de Israel? Sí, porque eso fue la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Ir y doctrinad a toda criatura. Ahí es donde nosotros también entendemos que iba a llevarse de esa manera. Por ello Pablo empieza con esos viajes misioneros y dice que esos viajes misioneros no más fueron en Israel, fueron en el Asia, fueron en Europa, en España, todos esos lugares también llegó a el evangelio de nuestro Dios. Y también, mis hermanos, Pablo defendía la igualdad y la inclusión. Dice, no hay varón ni hembra, no hay judío ni griego. Entonces, dentro de esta parte es importante que nosotros también entendamos que no hay necesidad de circuncidarse en la carne, de tener filacterías, de tener kipa, de crecerse la barba. Las mujeres, pues obviamente usar velo todo el tiempo. O sea, son pensamientos de hombres. Y la realidad es que Dios tenía todo preparado en ese sentido, en que considerarnos a nosotros como gentiles injertados en esa buena oliva, porque Israel es la raíz y obviamente el tronco es de este olivo, mis hermanos, somos los que estamos alimentándonos de ese tronco. Los gentiles creyentes son ramas injertadas en esta buena oliva y compartimos la buena savia, que es precisamente la palabra de nuestro Dios. Debemos de tener humildad y tenemos que advertir también. No nos debemos de jactar ni de los judíos, porque les decía, ellos tienen un velo en el tiempo actual. El verdadero judío tiene un velo. Les decía yo, inclusive llegamos y le decimos a un judío, es que yo también soy judío como tú. ¿Sí? Bueno, soy judío espiritual. También ellos se van a reír. Nos van a tomar como locos. Así, no, es que eso no existe. No puedes ser judío espiritual. O eres israelita, o eres de la iglesia de Dios, pero no puedes ser judío espiritual. El judío lleva otras costumbres, otras tradiciones y obviamente otros lineamientos. Nosotros somos de la iglesia de Dios, pero que ahora, por medio de esa muerte de Jesucristo, somos un solo pueblo. Estamos injertados en esa buena oliva, y el objetivo final de la creación de nuestro Dios es crear un nuevo hombre, ¿verdad?, en Cristo, donde las barreras, donde todo se dice, fueron dirimidas las enemistades por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el poder entender el mesianismo, judíos o gentiles. Ya entendimos ahora, ¿qué es el mesianismo? La esperanza de ese Mesías. Pero en relación con los mesiánicos,
Nosotros, amados hermanos, no tenemos nada que ver en ese sentido. No buscamos aprender el hebreo para poder ser salvos. No buscamos vestirnos de alguna manera para poder ser salvos o para poder ser identificados. ¿Qué nos identifica? Nuestro corazón, que en ese sentido dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras acciones, nuestro comportamiento, lo que hacemos para dar buen testimonio a todos aquellos que no conocen de nuestro Dios, ¿por medio de qué? De nuestro actuar cotidiano. Ahí es donde somos reconocidos como hijos de Dios, como verdaderos hijos de Dios, y por ello es importante dar buen testimonio en ese sentido. ¿Podemos aprender hebreo? Claro que sí, como una situación cultural, como una situación de adquirir mayor conocimiento en ese sentido. Pero el pensar que eso me va a hacer salvo o que tengo que utilizar ciertas cosas para poder ser parte de, también eso es algo equivocado. Entonces, mis hermanos, Dios quiere un pueblo sabio y entendido, y que todos seamos de una misma mente y de un mismo parecer. Ocupemos esta parte, mis hermanos, siempre para estar preparados, para estudiar y obviamente no dejarnos, en cierta manera, engañar por aquellos lobos rapaces que están dispuestos a devorar a quienes, aún a los escogidos. Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Paz a vosotros.